A mí me está diciendo preparando para transmitir, configurando su reunión. Esperemos a ver un momento. Erika, nos avisas. Qué torta. ¿Segundo nada más? Para que está transmitiendo en vivo. Entonces voy a intentar. Un segundo nada más para ver que efectivamente ya estemos de nuevo. Adelante. Ya podemos empezar, don Mañero. Buenas noches, optimal de audiencia nacional, internacional, de todos los 4 puntos cardinales. Un abrazo fraterno desde Costa Rica para todos ustedes. Nos encontramos en el programa Alternativa Radio, un programa que trata de recuperar la democracia participativa con la plena participación de todas las personas que tengan algo que decir. Siempre hay algo que decir en favor de la democracia, en favor de la justicia, en favor de la igualdad. Especialmente contra sistemas que como en la actualidad, como dicen los compañeros Panga, son ecocidas y fratricidas, son enemigos de la realidad nacional y estamos recuperando hoy un segundo programa del primero que dichosamente tuvimos la oportunidad de tener a la compañera Erika y a Irene. Hoy incorporamos a Carolina para el programa fundamental que se ha dejado de lado, que es el trabajo doméstico, que no es pagado. ¿Cuántas de nuestras amadas, esposas, amigas, mujeres han trabajado, siguen trabajando desde niñas, prácticamente más cuando se casan y adquieren una familia, hasta 80, 90 años? No sé, y encontramos que no tienen trabajo y todavía se les dice, ellas mismas, muchas de ellas mismas dicen, no, yo no trabajo, pues Dios. Hay estudios que muestran, ya lo habíamos dicho la vez pasada, solamente hago la aclaración, el Banco Central, en los estudios que tiene en su página especial, dice que el trabajo no pagado de las amas de casa, bueno, del servicio doméstico fundamentalmente, pero las mujeres representan más de casi el 75%. Y sin contar las mujeres que están en el trabajo informal, que también hacen trabajo de servicio que no les pagan, representa 9.6 billones de colones al año. Eso es el 21.4% al año 2003, o sea, a la vuelta. Entonces, hoy estamos con una continuidad de este tipo. Hemos querido que las compañeras desarrollen el trabajo bajo el siguiente tema, es el trabajo, trabas al trabajo de la mujer trabajadora fundamentalmente, para poder incorporarla. ¿Cuáles son las trabas que encuentra para que sea incorporada como trabajador de pleno derecho asalariado al trabajo de este mismo salario? En ese sentido, tenemos a 3 compañeras, solamente diré los nombres, ellas la van a presentar. La compañera Erika, estos solo decir los nombres, ellas te digan su nombre completo. Erika, Carolina, compañera. Adelante, compañera Erika, los micrófonos son suyos hasta por 20 minutos, como dicen en la. Muy buenas tardes. Agradecida por esta continuación de este tema que nos ocupa a todas las mujeres en el país, independientemente del rol que desempeñemos cada una en la vida personal o profesional, pues es un tema que nos atañe realmente a las mujeres en todos los lugares del país, de todas las edades. Y bueno, en realidad estoy acá como integrante de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, parte también de otros colectivos como Agenda CEDAW, los comités regionales de enlace con el Foro de Mujeres del INAMU y otros espacios. Eh, También, por supuesto, por la responsabilidad enorme que siento como una mujer que ha tenido oportunidades gracias a la universidad pública y a otros espacios, con esta responsabilidad enorme de poder devolverle algo al país, de todo lo que nos ha dado este pueblo costarricense a través de sus aportes. Y bueno, quisiera más bien, tal vez antes de pasar a la parte de mi intervención, darle la oportunidad a la compañera Olinda también de que se pueda presentar, contarnos desde qué espacio se vincula y quizá después también a la compañera Irene. Entonces, tal vez, doña Olinda, adelante.
Sí, buenas noches. Mi nombre es Jolinda Brown, soy de la Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses y me vinculo desde el trabajo que desarrollo directamente con mujeres de las comunidades y señoras trabajadoras del hogar. Muchas gracias, estimada Olinda. Con Ire. gusto. Muchas gracias. Buenas noches a las personas que nos acompañan en este en vivo. Para mí es un placer estar compartiendo, como decían las compañeras, desde diferentes sombrillitas, ¿verdad? Eh, Somos compañeras organizadas en distintos espacios, pero coincidimos en el grupo de trabajo Agenda CEDAW. De ahí que yo creo que esta discusión de esta noche va a ser realmente muy rica porque va a nutrir también el trabajo que tenemos como compañeras bajo ese espacio de seguimiento de la CEDAW. Bueno, Irene Barrantes Jiménez, hoy estoy también apoyando en la parte de los controles, activista feminista, especialista en género, pero sobre todo aquí me coloco como mujer madre trabajadora. Que entonces nos gusta hablar desde nuestra propia experiencia, a pesar de habernos metido a quemarnos las pestañas en distintos textos teóricos. Entonces siempre es como, ok, esta es la teoría, pero ¿cómo tropicalizo yo esa teoría y la paso por mi cuerpo y la comparo? Entonces a mí me gusta mucho hacer eso porque creo que es una forma de irnos espejeando en las vivencias de las otras, pero también ir entendiendo cómo la teoría nos atraviesa, ¿verdad? De nuevo, un gran agradecimiento para el programa Alternativas y para el compañero Mainier que ha ido recogiendo, ¿verdad? Esa inquietud de cómo los programas que nosotras realizamos entre mujeres siempre hay que profundizar más en otro tema, en otro tema. Entonces, muchas gracias al compañero por este espacio y dejo en la palabra a Erika que nos va a aproximar de primero. Paso palabra. Bueno, quizá hago una aproximación un poco más técnica desde lo legal, tal vez para iniciar, este, por alguna parte, porque esto tiene tantas aristas que uno nunca sabe por dónde entrarle a la cuestión, pero bueno, como para darle un arranque, primero reconocer que efectivamente el trabajo de las mujeres en su casa constituye un elemento clave para la economía de los países que no se cuantifica normalmente. Recientemente, por influencia sobre todo de los espacios de participación del país en otras latitudes, se han generado, digamos, como que el Estado se ha sentido obligado a acceder a esta solicitud histórica de las mujeres de que sea reconocido cuánto significa nuestro aporte, no solamente para la casa, sino para la economía nacional. Y esto, para no ponerlo muy enredado, imaginémonos simple y sencillamente qué pasaría si las mujeres no hubiésemos asumido a lo largo de todo este tiempo hacia atrás esa tarea de apoyar en las tareas domésticas, de cuidar a los hijos, de apoyar a la persona que está en casa en una situación de dependencia, como una persona mayor que requiere apoyos o una persona en situación de discapacidad. ¿Qué pasaría si nos hubiéramos negado a esto históricamente? ¿Cuánto hubiese tenido que aportar el Estado para cubrir la protección, el cuidado y las atenciones en el espacio doméstico de los niños y las niñas en la primera infancia, de los niños y las niñas y adolescentes, que ahí se ocupan como 5 mujeres por adolescente, digamos, porque la situación en el mundo actual es bastante compleja? Además de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de todo lo que significa también los aportes para que pueda efectivamente un hombre encargado de ser el que sale a trabajar fuera de la casa, por ejemplo, para poder organizar su misma salida al trabajo teniendo quien le apoye con las cosas en la casa. Eso tiene un costo enorme, es un trabajo además 24/7, no es media jornada o un ratico, o es que la gente un ratico o que está de vaga en la casa, ¿verdad? Porque algunas dicen, yo estoy de vaga en la casa, y uno le pregunta, ¿pero qué haces todo el día? Bueno, hago todo el oficio de la casa, cuido a los hijos, voy a la escuela, los recojo, los llevo, los traigo, hago las vueltas del mercado, voy al súper y dice que está de baja, ¿verdad? Entonces ni siquiera nosotras mismas, para con nosotras nos reconocemos el valor que esto tiene y pues para el Estado ha sido como históricamente un asunto que no correspondía atender. Actualmente, como le digo, por exigencias externas, ha empezado a darse la obligación de valorar cuánto significa este trabajo doméstico y el costo, por supuesto, es altísimo.
o el aporte realmente es muy significativo. Esto no significa que las mujeres estén recibiendo ni un 5 por eso, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que además las mujeres trabajan toda su vida, llegan a la edad de adultas mayores y no tienen acceso a una subvención que las proteja en los momentos en los que existe una situación de vulnerabilidad como la adultez mayor sin protección social, ¿verdad? Y eso es extremadamente complejo. El Estado no ha creado hasta el momento un mecanismo que permita, digamos, una forma de renta o un sistema de aportes de las personas trabajadoras o de las personas empleadoras que le garantice un tipo de renta universal o de una jubilación universal para las mujeres en virtud del aporte que le hacen a la sociedad. Lo cuantifica para poder reportar cuánto valor tiene eso dentro, pero no para pagarle a la mujer nada, ¿verdad? Y a lo único que podría acudir alguna mujer con discapacidad o adulta mayor sería a la pensión del régimen no contributivo, que equivale a unos 82.000 colones en la actualidad y que además ya se avisó, estamos ahorita en un momentito porque no alcanza para todos, no se están transfiriendo recursos de Hacienda al FODESAF y el FODESAF no lo pasa a la caja y no hay pensiones nuevas, ¿verdad? Entonces, además, un gran porcentaje de las personas mayores que no tienen ingresos ni protección social no reciben pensión y simbolizan una de las carencias más importantes dentro de la dimensión de protección social que se mide en el índice de pobreza multidimensional. Uno de los temas también importante a considerar es que se han hecho esfuerzos históricos por parte de la administración pública para tratar de que las mujeres que dan servicio doméstico a cambio de un salario en en las casas de las personas que lo pueden pagar, pues se les pueda pagar el seguro social, haciendo algunas flexibilizaciones para no hacer que la gente se quede sin seguro, porque también las mujeres trabajadoras domésticas bueno, también está en situación de que aunque tienen una remuneración, muchas veces esa remuneración no alcanza ni siquiera el salario mínimo, que en este momento está entre 249.000 y resto, casi 250.000 colones, más el salario en especie, y tampoco estaban siendo asegurados para que algún día tengan pensión. Esto agrava la situación, porque ya no son solo las mujeres que están en su casa dando un trabajo sin remuneración, sino además todas las servidoras domésticas que trabajan durísimo en nuestras casas para que tal vez muchas de nosotras podamos trabajar y muchas no están siendo cubiertas también por la protección social. Esto está haciendo que el porcentaje de mujeres que llega a la vida adulta mayor sin ningún tipo de beneficio ni protección sea cada vez más alto. Y en una sociedad que aspira a vivir más, ¿verdad? Y hacemos todo lo posible porque haya más longevidad y la gente no solamente la gente que tiene una vida fitness y que come bien y que hace ejercicio y hace todo lo posible por vivir más tiempo, sino que el Estado impulsa acciones de todo tipo para que la salud de las personas mejore. Gracias a la Caja del Seguro Social Costa Rica ha ido aumentando la longevidad de las personas y entonces las mujeres aspiramos a vivir más. Todavía no alcanzamos el promedio de vida de los hombres, viven más los hombres que las mujeres, pero intentamos que tengamos más acceso a la vida por más años y hay una gravedad en este asunto porque uno se tiene que preguntar si le llegara a la adultez mayor en condiciones no dignas, en condiciones de desprotección y de abandono, pues si valdrá la pena hacer tanto esfuerzo para vivir más si la gente va a vivir mal. ¿Verdad? Entonces, no puede ser perverso el asunto de simplemente pretender prolongar la vida de la gente a través de cuestiones médicas, preventivas, de todo, si además no estamos garantizando que esos años que la gente va a vivir de más, los va a vivir con dignidad. Entonces, el tema de negar el reconocimiento eh, del trabajo doméstico atraviesa también a otras mujeres que en este momento están dentro del mercado laboral porque sí o sí tuvieron que embarcarse en esa situación y no logran conciliar la vida laboral con la vida familiar. Son mujeres trabajadoras con responsabilidades familiares que muchas veces tienen que escoger entre su trabajo y la atención de sus responsabilidades, porque también la institucionalidad no comprende esta realidad y muchas veces más bien persigue a las mujeres que trabajan, ¿verdad? De repente la mamá estaba en una situación difícil, los hijos no tenían una buena condición, les quitaron la beca de Avancemos y un montón de cosas más, entonces mamá se fue a buscar trabajo
ha dejado de Perdón, lado es que se me activó aquí la grabación del programa. No sé cómo se me grabó. Pero bueno, la cuestión es que al final en este asunto de no poder conciliar la vida laboral con la vida laboral, las mujeres pierden el trabajo, tienen que escoger, no tienen garantías, no hay licencias, digamos que de repente te digan, bueno, andate a llevar a tu hijo a la escuela, vaya a la reunión, haga aquello, ¿verdad? Y si usted empieza a pedir permisos, probablemente pierde el trabajo. Todavía es parte del filtro para la contratación laboral, aunque no es permitido por la ley, todavía es parte del filtro preguntarle si está pensando en tener hijos o si planifica cuando entra a trabajar a ciertas empresas, ¿verdad? Y además en algunas todavía les dan la pastilla anticonceptiva diariamente para que las mujeres no vayan a quedar embarazadas y que entren en procesos de licencia dentro de su trabajo. Y pues todas estas cuestiones afectan en general la vida de las mujeres por esta historia de no reconocer nunca, nunca, nunca lo que simboliza el trabajo que hacemos en la casa y la atención de estas situaciones de responsabilidad que todavía hoy en día se consideran un asunto de responsabilidad exclusiva de las mujeres. Sabemos las feministas y las mujeres en general que no es un asunto nuestro, que es un asunto de Estado y que el cuidado es una responsabilidad de todos y todas, pero sin embargo, a pesar de saberlo, inclusive las más defensoras de esta realidad y las más promotoras, pues seguimos siendo muchas veces la que tenemos a cargo los cuidados y la casa, ¿verdad? Entonces, como decían las abuelas, entre el dicho y el hecho, ¿verdad? Hay mucho trecho y quizás sí hemos dicho mucho sobre avances, pero eso se ha materializado poco en la legislación costarricense. Entonces, a nivel de exigencias legales, existe un reconocimiento para las mujeres que desempeñan trabajo de servidora doméstica, existe un salario mínimo, existe una jornada de trabajo, existe un deber de pagar hasta 4 horas extra al día cuando se trabaja después de 8 horas, existe un deber de reconocer salario en especie. Existe las facilidades para el aseguramiento de las trabajadoras domésticas, pero no existe nada con respecto al trabajo de la mujer en su propia casa y en la atención de las cuestiones de su propia casa, ¿verdad? En cuidar a sus propios hijos, en atender sus propias situaciones de familiares y pues todavía para el hombre es más fácil decir me voy a trabajar donde sea, en el horario que sea y asumo lo que sea, porque allá hay alguien en la casa que va a atender. Toda esta realidad de las mujeres también se ve golpeada por temas como la intención de la jornada 4-3, por ejemplo. Cada vez que se habla de poder ampliar las jornadas laborales, las primeras que sufren la pérdida de empleo son las mujeres. Las mujeres que tienen hijos chiquitos o que tienen en su casa un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad que atender, pues no pueden quedarse trabajando todos los días 12 horas y después tener 3 días libres al final de la semana, porque en esas 12 horas van a tener que ver quién atiende a esta persona, quién protege. Y muchas veces eso termina reproduciendo trabajo infantil en las niñas y adolescentes que se quedan en casa y que les toca asumir lo que la mamá no va a poder hacer por trabajar más de 12 horas. Además, también a nivel legal, no hay como una forma de exigirle al papá o digamos o al esposo una remuneración o una transferencia económica, a no ser de que usted evidentemente no esté teniendo ningún tipo de solución económica dentro de la casa y pueda acudir a la vía del establecimiento de pensión alimentaria a nivel judicial cuando de verdad el hombre no está proporcionando ningún tipo de apoyo para la mujer ni para sus hijos. Y esa es la única vía legal. O sea, en la actualidad, la única forma de que la mujer pueda tener ingresos es estableciendo una demanda de pensión alimentaria. De lo contrario, no es posible. Entonces, pues o nos ponemos todas a demandar a los maridos, ¿verdad? Para que los maridos vean a ver cómo proporcionan eso, o se entiende también que lo que le aportamos no es solo a nuestra casa, sino que en realidad es al Estado, es al país, y que el Estado haga un esfuerzo articulado por generar una forma de renta general o de renta global o alguna otra alternativa que permita generar un ingreso para las mujeres que no cuentan con ningún tipo de remuneración y que no tienen ningún respaldo económico también para el desarrollo de sus vidas
en la casa y para poder armonizar su vida laboral con su vida familiar o su vida académica con su vida familiar, etcétera. No sé si lo dejo por ahí, pero no sé cuánto rato he consumido, pero básicamente la idea es recordar que no tenemos esta posibilidad real. Han habido dos estudios importantes realizados por Cefemina con el Ministerio de Trabajo en algún momento y otro que habían realizado otras organizaciones que permite visualizar todo lo que implica, todas las barreras que existen para poder lograr la inclusión laboral de las mujeres que brindan este tipo de apoyos, todas las dificultades para que los empleadores entiendan que es un deber suyo, porque así lo establece el convenio 156 de la OIT, tener condiciones para facilitar la armonización de las responsabilidades familiares con la vida laboral. Eh, Imagínense que ese convenio es del 80 y resto y Costa Rica lo ratificó en 2019 porque como aquí todo tiene que ser tripartito, no lograba pasar el Consejo Superior de Trabajo este convenio, entonces nunca se impulsó en la Asamblea Legislativa hasta el 2019, o sea, como 20 años después o más, ¿verdad? Y todavía ahí está aprobado y ya, pero no ha significado nada más, aunque han habido buenas iniciativas o se ha hecho como este reconocimiento especial a las salas de lactancia, como cuando se le da un reconocimiento a las casitas que ponen las personas que tienen fincas de café para lograr el cuidado de las personas menores de edad mientras las familias van a hacer recolección de granos de café. Eso es casi que un premio para la excelencia, porque de exigencia cero, aunque tengamos aprobado el convenio 156 de la OIT que establece los derechos de las personas trabajadoras con responsabilidades familiares, y si somos realistas, esas personas trabajadoras en un 90% somos mujeres, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un esfuerzo mayor para asegurar que las mujeres se puedan vincular al mundo del trabajo. Todo esto que he dicho, sin hacer sin ahondar, porque creo que ahí lo puede hacer más Irene en su momento, en todo el tema estructural que nos niega las oportunidades efectivas de inclusión en la vida académica o en los estudios superiores o los estudios postcolegio, que no tienen que ser necesariamente universidad, para abrirnos las puertas en el mundo del trabajo. Porque aquí viene toda una historia para atrás, ¿verdad? De qué es lo que nos impide llegar a esas oportunidades. Entonces, sin entrar en eso, esas son las principales barreras se encuentran en la no conciencia del sector empleador, de la sociedad y de las familias, de que para que una mujer pueda realizar realmente su desarrollo profesional en la vida laboral, necesita que la sociedad asuma su responsabilidad compartida de los cuidados y su responsabilidad también de colaborar con la atención del ámbito doméstico y que deje de ser esto una carga exclusiva de las mujeres. No sé con quién continuamos o quién de ustedes quiere continuar. Sí, en la temática en todo lo que estabas expresando, yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotras como mujeres es ese reconocimiento de ese trabajo que realizamos y que quede invisibilizado. Desde las comunidades casi siempre estamos haciendo como la dinámica de ponerle precio a todo lo que estamos realizando, porque vos le preguntas a una señora y está como normalizado de que no trabaja y todas las labores que realiza en el hogar es como una obligación por ser mujer. Entonces, entonces en la comunidad hemos comenzado como a visibilizar ese aporte económico que damos las mujeres y todas esas barreras que tenemos que enfrentar, que hacemos de profesoras, de maestras, de psicólogas y un montón de cosas. Y esto incluyendo también el cuidado de adultos mayores, que es algo normal en mi familia y yo la tengo que cuidar y casi nadie quiere asumir ese rol. Y en el contexto actual yo creo que estamos teniendo un gran retroceso porque las mujeres que han logrado salir de ese ámbito de cuidado este, van a volver a ese ámbito privado por el cierre de la guardería, porque ahorita las mujeres que medio trabajaban y tienen a sus hijos en la guardería, al cerrar esa guardería, esa mujer tiene que abandonar tal vez su única fuente de trabajo que tenía para volver a las labores de cuidado. Algunas son madres solteras, entonces es algo, yo lo siento súper cruel
que enfrentamos las mujeres, porque nunca se visibiliza esas labores. Eh, y yo lo siento también como es una violencia política, porque los hombres para participar en esos espacios políticos a veces dicen, las mujeres no participan, pero ¿por qué no participan? Porque tenemos que ver a los hijos, tenemos que ver cuidar a la madre, tenemos que cuidar a nuestros abuelos. Entonces, dicen, no les gusta participar, pero ¿cuáles son esas medidas, cuáles son esas políticas que me está ofreciendo el Estado para que yo pueda participar políticamente? El hombre llega, se viste, come y se va, y se va a su reunión, mientras que nosotras para poder participar y salir en una gran odisea, tenemos que buscar con quién dejar a los niños, tenemos que dejar listo todo. Entonces es terrible esa grande, son abismos, yo no le pondría trabas para que se reconozca el aporte que nosotros estamos dando. Salen las grandes estadísticas, subió la economía del país, pero esa economía está subiendo a costa de nosotros las mujeres que estamos invisibilizando y invisibilizadas en todo el aporte que ofrecemos nosotros. Y en lo que es del trabajo doméstico también, porque tenemos una doble jornada o triple jornada, porque estamos insertadas en las labores de trabajadora doméstica con un salario por debajo del salario mínimo de un obrero no calificado, con una gran deuda de 100.000 colones, porque el salario mínimo en 240, un trabajador no calificado en 300.000, y entonces como mujer yo siento de que tienen una gran deuda de equiparar, porque igual trabajo, igual salario, pero eso no se da en el caso de nosotras las mujeres. Siempre estamos por debajo en lo que son las prestaciones sociales. eh, Estamos a merced de que si el patrón te quiere asegurar o no te quiere asegurar. Llegas, y si nos ponemos en el caso de las mujeres migrantes adultas mayores que nunca fueron aseguradas y que van a tener una vejez que no va a ser nada digna porque no tienen una pensión, van a tener que regresar a su país de origen, las que pueden regresar, y, y todos sus derechos laborales, todos los años que trabajó, quedaron invisibilizados, como queda invisibilizado el montón de accidentes laborales que se sufren. Porque al patrón no se le antojó pagarle una póliza de riesgo. Entonces, son tantas trabas que tenemos que enfrentar día a día, para que se reconozca ese trabajo, ese aporte que nosotros estamos dando para la comunidad, estamos dando para el gobierno y para todo el mundo, ¿verdad? Porque es triste ver cómo las mujeres le preguntan, ¿trabajas? No, yo no trabajo, pero cuando ellas comienzan a visibilizar que el aporte de ellas, si tuvieran que pagar todo, todos esos ingresos, llega hasta 600.000 colones, y qué lindo, que eso no tiene precio tampoco, que las mujeres con una sonrisa digan, ah, no me van a volver a decir que soy vaga, no me van a volver a decir que yo no aporto, porque cuando le ponemos dinero tenemos que visibilizar cuánto pagaría cada persona si tuviera que pagar un cuidador, si tuviera que pagar una niñera, si tuviera que pagar un montón de cosas, un profesor. Entonces, con las mujeres que visibilicen, que son casi 600.000 colones los que aportan a su hogar, y que las parejas ni la familia, porque a veces hasta la familia dice, no, no, si eso es tontera, quedarse en el hogar, no hacen nada, y no darnos también esos espacios de ocio, porque si nos damos esos espacios de ocio, de cuidado para nosotras, entonces lo miramos, nos sentimos hasta culpables, nos culpabilizamos, nos estigmatizan, nos dicen vaga, porque tomamos una o 2 horas para cuidarnos. ¿Y quién nos cuida? Nadie. ¿Quién nos cuida a nosotros? Y en las políticas que hay, no hay nada en las comunidades que inserte para que me dé una calidad de vida, para
políticas que me den una calidad de vida como cuidadora, como mujer, que no estoy recibiendo ningún salario, no hay ninguna oportunidad para nosotros las mujeres, siempre solo es trabajo, trabajo, pero cuando trabajo y el trabajo de la casa súper invisibilizado, súper estigmatizada, entonces yo creo que es una lucha dura que tenemos que dar para que se nos reconozca monetariamente ese trabajo, porque vamos a llegar a adultas, algunas ya estamos en esa etapa de adulta mayor y no vamos a tener ninguna pensión ni ningún ingreso y no es justo porque hemos aportado a este país, hemos dado nuestras fuerzas, pero no son reconocidas. Entonces, esa lucha se tiene que dar desde la Asamblea, desde los diputados, para que se reconozca y vayamos votando toditas esas barreras de no dar una contribución para nosotras las mujeres que estamos en nuestra casa. Gracias. Muchísimas gracias, Olinda. Efectivamente, como lo dice Olinda, y eso es un tema importante porque esto tiene como dos matices. Uno es las personas que realizan trabajo doméstico en la casa de alguien más y que a cambio reciben una remuneración que no es digna porque no es ni siquiera el salario mínimo, ¿verdad? Establecido en la ley, sino que está por debajo. Estamos dentro de la lista de países que no le paga a las trabajadoras domésticas el mínimo real de ley. Y número dos, el que nosotras sabemos que lo que aportamos a la familia, o que tenemos que saber, como dice Linda, equivale por lo menos a 600.000 colones. Si en la casa hay un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad que requiere cuidados especiales, mamás que ponen sondas, que quitan sondas, que alimentan por sonda PEC, que le dan al señor de comer que le dio el derrame por la sonda nasogástrica, que ponen la inyección para el dolor, para el azúcar, todo eso tendría un costo mayor, ¿verdad? No serían 600, sería mucho más. El promedio son 600, pero podría ser más en algunos casos. Y como dice Olinda, pues eso es un tema no reconocido que pues tenemos que empezar a decirlo nosotras y que si la sociedad no lo dice, nosotras sí digamos, mi aporte a mi casa es tanto, porque estoy todo el día en la casa dando el servicio y que cada vez nos apropiemos más de eso. Y ya digamos que ya no volvamos a escucharnos decir a nosotras mismas, no, yo paso de vaga, yo solo me dedico a la casa, ¿verdad? Y que la gente no reconozca ese asunto. Entonces, le damos la palabra a Irene para que nos pueda ampliar, Ah, Irene, sobre sí, esta temática. No sé, Maynard, si querías señalar algo. sí, sí. Dame un chancecito. Viene, ya te doy la palabra. Olinda todavía tiene más tiempo, si quiere ir ampliando. Quería recoger algunas cosas. Por ejemplo, vos apuntás, muy importante para que Viene también lo recoja, en las trabas, que es una de las cosas que estamos viendo para que la mujer se ha incorporado con, por eso digo, de pleno derecho. Usted lo entiende muy bien como abogado, de pleno derecho, o sea, con todas las condiciones y en igualdad de condiciones que un varón. O sea, al ser incorporada al servicio como trabajadora asalariada, tiene que tener todos los derechos, las garantías sociales, etcétera, pensión. Una de las trabas es el sector empleador. Yo quisiera un poco que profundizáramos en el sector empleador, porque tendemos a echarle, disculpe la expresión, la bronca o la responsabilidad al esposo. En este caso, en el caso del casi el 70% son mujeres que dependen de él, que son las que cumplen con el trabajo salarial. Y resulta que es un problema, yo siempre lo pienso, es un problema del sistema, un problema del sistema económico, porque muy, eh, de alguna forma inteligente, ¿quién genera la riqueza? Bueno, las dos grandes fuentes de riqueza son la tierra y el trabajo. Y nos han hecho ver a nosotros que es el patrón. Y yo oigo gente que dice, gracias a Dios que me dio trabajo, que me dio trabajo, cuando el que genera la riqueza es el trabajador. Y con mucho más razón, la mujer que trabaja por la manutención, digamos, por el mantenimiento de esa fuerza de trabajo. Ojo, que eso es muy importante. Gracias al alimento, gracias al vestido, gracias a la limpieza, gracias al techo, es que nosotros podemos, podemos desarrollarnos y vivir bien. Cuando no, se quita eso, como ustedes apuntan, entonces una de las cosas fundamentales, eso el que debe pagarlo es el capital que se apropió de todo, incluso
puso a la mujer por debajo del trabajo asalariado, porque la pone como un trabajo no asalariado. Entonces, una de las primeras trabas es el sector empleador, que se autodenomina como el gran patrón, como el dueño de todo, porque es el dueño de los medios de producción, de toda la producción nacional y de todos los medios de producción. Y ahí es donde hay que pelear. La otra la pone Olinda, muy importante, a mí me parece muy importante, cuando eh, pone los precios y dice, bueno, el trabajo asalariado cuando se da de las amas de casa, las mujeres es 100,000 pesos menos, uno ve por ahí. La media internacional es $675, o sea que para Costa Rica estaríamos hablando de 340,000, algo así. Hay un dato que dieron dos compañeras que hicieron el estudio, Irma Somar Rivas, de la UCR, y esta muchacha que traté de hablar para que estuviera hoy, pero creo que en la otra va a estar Leonela Artavi, que es economista. Y ellas hablan de que deben ser 342,000 colones por el salario de la ama de casa, en ese caso, o el trabajo no remunerado. Entonces, digamos, esos dos puntos. Eh, Aquí hay un dato que dice cómo hicieron para calcular eso, que es lo que está en el boletín del Banco Central, que se llama Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico No Remunerado, pueden buscarlo ahí, del 2017. Se llama así, el boletín del Banco Central, se llama sobre Cuenta Satélite Trabajo Doméstico No Remunerado. El trabajo doméstico no pagado tiene una carga global. Las mujeres que trabajan, el 50% lo dedican al trabajo, trabajan completo y la otra parte la dedican al trabajo no pagado. El hombre es 75-25, digamos, hay un poco ahí, se da un poco menos. Y en el hombre se incluyen, por supuesto, esas cosas que no puede hacer la mujer, como bañarlo, entonces es parte del trabajo. Pero bueno, eso se lo contemplan ahí, es decir, el cuidado personal. Hay la encuesta nacional para el trabajo no remunerado fijó los datos como un equilibrio general, por eso se establece que debe ser 340. Tenemos dos puntos fundamentales de las trabas, entonces el sector empleador debe ser uno, hay que entrarle, el Estado costarricense también como el gran empleador también, y la distribución, la equidad, la inequidad, perdón, entre salario mínimo. Digamos que por ahí hasta el momento estamos. Yo quisiera dejar una pregunta para Erika, que es abogada especialmente, pero también las otras compañeras tienen la capacidad, que es la siguiente. Irene, ya te doy la palabra. Que es la siguiente, la pregunta. ¿Cuál sería una ley? ¿Cuál sería una ley que funcione para romper con esas trabas? Digamos, de que el trabajo, cuando lo contratan a uno como varón, diga, bueno, ¿usted es casado? Sí, ok. Entonces usted va a ganar esto, usted y esta parte. Que eso tiene que estar contemplado ahí, calificado. Entonces, ¿cuál sería una ley que pueda recuperar, digamos, romper esa trabajo? Irene. Muchas gracias. No me atrevo a contestar en este momento sobre esa ley porque no conozco proyectos de ley, así que vamos a dejar a Erika, por lo menos aquí en el país, ¿no? Pero sí hay como varias gestiones a nivel internacional muy interesantes. Bueno, mi exposición esta noche yo la preparé, a ver, haciendo un análisis que, como les planteaba, siempre colocar la teoría, ¿verdad? Que es la que nos permite también analizar estos datos tan valiosos. Datos que, por ejemplo, nosotras desde la Agenda CEDAW sabemos que es una de las recomendaciones que el Comité Internacional de la CEDAW le pasa haciendo a Costa Rica, ¿verdad? Que es un gobierno que no ofrece datos sobre las condiciones materiales de las mujeres y pues que esto perjudica en tanto tenemos una nebulosa. Entonces somos nosotras las feministas y las organizaciones de mujeres las que andamos trabajando con grandes limitaciones en producir esta información, cuando el Estado costarricense debería estarlo haciendo. Ok, entonces, desde esta información teórica, a mí siempre me gusta posicionar que recordemos que la perspectiva de género feminista lo que plantea es que la sociedad, la cultura, la economía, la política se fundamenta a través de la división sexual del trabajo, ¿verdad? Entonces, el hombre en lo público y la mujer en lo privado.
porque el sistema patriarcal se divide en dos, ¿verdad? Entonces, aquí la profe siempre trata de pedagogizar en estos espacios. Me van a disculpar, porque son, o sea, no tenemos que perder de perspectiva que el sistema en el que vivimos es dicotómico y por tanto, a la hora que el hombre le correspondió en los inicios este lugar de lo público, este espacio de lo que está hacia afuera del trabajo doméstico, inmediatamente lo posiciona en un lugar de poder, ¿verdad? Hegemónico sobre lo que se considera como femenino. Entonces, el hombre va a tener mejores condiciones laborales y lo refleja pues nuestra sociedad y estos datos que usted aportaba Mainer y las compañeras que valiosamente lo hablan desde su experiencia. ¿Desde dónde me estoy posicionando? Desde la teoría de las organizaciones analizadas desde la perspectiva de género, ¿verdad? Entonces, montones de autoras están bien metidas con la camiseta puesta diciendo, ok, si esta dicotomía se expresa así, desde este principio simbólico donde el hombre ocupó el espacio de lo público desde los inicios y quiso controlar a las mujeres, su cuerpo y su sexualidad y así su mano de obra en lo interno de las casas, ¿cómo se dio, verdad, esto? Y no es de gratis, es a través de la violencia contra las mujeres. Y eso lo dejo bien subrayado porque más adelante lo voy a tomar de nuevo. Entonces, ¿qué sucede con nosotras? Cuando hablamos de aquel límite, de aquel ya dificultad para incorporarnos en pleno derecho, es que estamos hablando de que nosotras se nos controla a través de la violencia para permanecer en un lugar de subordinación supeditadas al espacio de lo doméstico. O sea, no es porque nada más nos gusta o como nos han querido vender, es por amor. Entonces, una buena madre que se respeta, tiene 3 trabajos, no cobra pensión y además pasa metida limpiando la casa y tiene que ya casi impecable, porque si no vienen las cuñadas y la suegra a desbaratarla emocionalmente, porque La mujer las mujeres son abnegada. cuidadoras. La mujer ¿Perdón? abnegada, la mujer abnegada, que yo chiquitilla decía, ¿por qué será que van a negar a las mujeres? Porque ni siquiera entendía que eso fuera un concepto que le aplicara a alguien, porque solo se habla de la mujer abnegada, ¿verdad? Entonces, La no es mujer mujer madre, ¿verdad? abnegada, la Ajá, la mamá mujer madre abnegada. esposa. Exacto. Ajá. Entonces, esta situación donde las mujeres, aquí está mi hija, ¿verdad? Siempre pasa, ella tiene un pulso para venir a ver qué está haciendo mamá en los programas en vivo y es parte de lo que pasa, que nosotras estamos al mismo tiempo cuidando y trabajando, ¿verdad? Yo lo quiero colocar porque entonces, a ver, yo me cuestiono la violencia contra las mujeres, si bien tiene un componente sexual, no entendiendo la sexualidad solo como el acto erótico coital, yo realmente digo, es que hay una manipulación de los afectos de las mujeres para que nosotras nos entreguemos al trabajo doméstico y cumplamos ese destino manifiesto que es la maternidad del chanchito, de la huerta, del esposo, del amante, de los hijos e hijas y hasta los huilas ajenos, ¿no? De las comunidades, etcétera. Y esto está bien. El problema es que nos han esclavizado a través de este trabajo, ¿verdad? O sea, el cuidado debe ser uno de los principios fundamentales de los estados, de las sociedades, pero incluyéndonos a todos, todas y todes. Otro límite u otro concepto que yo quería problematizar esta noche para ver qué piensan las compañeras que nos están escribiendo en Facebook, muchas gracias por eso, porque hace más rico el diálogo, es el tema de que esto pasa por una triple jornada laboral que ya las compañeras mostraron, ¿verdad? O sea, las mujeres trabajamos 3 veces. O sea, ya en esta mesita que tenemos acá, nosotras 3 estoy segura que por más que nos hemos emancipado, ya trabajamos en lo formal, trabajamos o en la informalidad, como estoy yo ahorita, trabajamos en la jornada de lo doméstico de alguna manera y también estamos haciendo trabajo voluntario, ¿verdad? Como feministas o activistas aquí en esta mesa. Entonces, nosotras estamos sobreexplotadas, cansadísimas en todos los panoramas. A esto la teoría le llama lo que se llama pisos pegajosos o techos de cristal. Y yo quiero hablar de que el piso pegajoso, yo realmente siento que es una merula, diría mi abuela, es como un poco que se nos ha sostenido ahí, en ese piso que no nos deja salirnos, ¿verdad? Como un chicle, porque de alguna manera se nos hace presas a través del amor romántico de esa condición de subordinación. Es usted lo que más tiene que desear es ser mujer madre. Y somos mujeres madres y vieran, no era suficiente. ¿Qué más? Buena profesional. ¿Y qué más? O sea, es una de demandas la que realmente tenemos las mujeres a nivel psíquico, que ahí es donde yo realmente considero que estos espacios de diálogo social son tan importantes, porque tenemos que seguir cuestionándonos. Este piso pegajoso es como un síndrome de Estocolmo, ¿verdad? No nos liberamos porque nos han hecho enamorarnos de esa esclavitud, de ese sentido de servicio, ¿verdad? Y De sentir ese, culpa. Y sentir culpa si sí, no lo hacemos, ¿verdad? Porque es terrible el asunto de la culpa.
Yo no sé ustedes, compañeras, pero la culpa para una es algo que la atraviesa, ¿verdad? Hay que irse la quitando. Y este tema pasa por los cuidados de todas aquellas personas que están con discapacidad, personas adultas mayores, personas menores de edad a nuestro cargo, y esto obviamente, lo que hablábamos hace un rato, se sitúa a través de la desigualdad de género. Entonces, el tema de por qué las mujeres no tenemos acceso al trabajo formal es porque no podemos, o sea, estamos reventadas. Entonces, ¿dónde nos deja el sistema? En el trabajo informal. Ustedes ven a todas mis señoras aquí en el barrio y la que menos hace vende apretados. Y si no están sacando la ropita usada en los corredores, y si no están vendiendo, no sé, huevos, la otra es costurera. Estoy hablando solo de mi barrio. Entonces, los barrios se componen de un montón de mujeres que estamos sobreexplotadas y que además ya ese piso pegajoso es que cómo haces para insertarte en un trabajo formal con un horario de 8 horas, y por eso de ahí el proyecto este de ley 4x3 es una absoluta locura en la vida de las mujeres porque nos viene a despedazar la poca, digamos, capacidad que tenemos de equilibrio y salud en nosotras. Entonces, este piso pegajoso es realmente una problemática social que tenemos que ver cómo lo limpiamos, ¿verdad? Para que nos permita. Y el término de techo de cristal es aquel límite que no nos permite ocupar cargos de liderazgo, ni representatividad, ni lugares de poder, ya sea en la organización privada, como una agencia, una empresa, pero también estamos hablando de las organizaciones en su generalidad. Entonces hablamos, por ejemplo, de las municipalidades. ¿Cómo cuesta llegar ahí? ¿Cómo se nos limita llegar ahí? Y aquí vuelvo a retomar esto. No es de gratis que nosotros no lleguemos a ese techo a romperlo. Es que vivimos violencia en todos los espacios, en el hogar, cuando nos insertamos al trabajo formal o informal. Entonces, realmente, cuando nos insertamos también a estos trabajos voluntarios, ¿verdad? Como activistas políticas, también vivimos violencia. O sea, en todas partes la mujer vive violencia para estarla devolviendo una y otra vez a su condición de cuidadora, ¿verdad? También es muy práctico porque una mujer que tiene poco acceso a su autonomía económica y a su autodeterminación emocional, como hablábamos hace un rato, mira, esto de sentirme segura como un sujeto pleno, no me permite huir de vínculos de violencia en la pareja. Voy a aportar unos datos porque nos encantan los datos y yo hice la tarea para este programa. En Centroamérica y el Caribe tenemos a un 90% de las mujeres en la informalidad, o sea, es descabellado el número, ¿verdad? En Costa Rica, el último dato que encontré andaba por un 38% y yo creo que esos datos son añejos. No están haciendo análisis de que con este gobierno tan neoliberal habemos muchas que de verdad estamos sumando, estoy segura. Más importante aún, honrando el trabajo de las organizaciones de la compañera Olinda y otras, es que el 17,2% de mujeres en esta gran región que nos convoca hoy a analizar son migrantes. Entonces aquí hay un tema de que los cuidados y este trabajo de explotación es de mujeres racializadas, somos todas aquí en Centroamérica, ¿no? Pero es de mujeres en condiciones de pobreza. Y esto es parte de la ecuación. Esto es estructural, nos están explotando nuestras mujeres migrantes. Pero ojo este dato, compañeras y compañero y público que nos escucha. El 63% de 8 países que se hace el análisis que encuentro de la CEPAL y otros que estuve buscando son mujeres afrodescendientes. Entonces, vea, se me para el pelo, vinieron en condiciones de esclavitud desde África y hasta qué punto hemos logrado decolonizar este continente y este Centroamérica para que no sean nuestras mujeres afrodescendientes las últimas en esa escala, ¿verdad? De estar sosteniendo el trabajo doméstico, que es un trabajo aburridísimo y cansadísimo porque nunca se acaba y no te da ningún mérito. O sea, sí que rico comer rico y cocinar rico y saludable, pero más allá de eso, es cansado. Y nunca olvidemos el otro dato, ¿verdad? Que 16 países de la región han aprobado el acuerdo que hablaban las compañeras de la OIT 189. Entonces, siempre tenemos una brecha entre la normativa formal y la normativa informal que no nos permite llegar a la igualdad en pleno derecho, como es el título de esta noche. Yo quiero cerrar esta primera intervención con esa reflexión. O sea, ¿cómo hacemos para producir no solo proyectos de ley, ¿verdad?, que nos permitan un pago para las mujeres que estamos en el servicio doméstico que les permita protegerse, ¿verdad?, una pensión, etcétera, sino cómo seguimos alimentando espacios
de transformaciones estructurales, porque como hablamos a veces con Erika, el tema de que las mujeres cuidadoras, ¿verdad?, terminan con un deterioro de la salud impresionante a nivel emocional y físico. Más allá de eso, ¿cómo transformamos, ¿verdad?, la sociedad, no solo en lo normativo, sino en lo cultural? ¿Cómo hacemos para que esa encuesta del uso del tiempo que sacó el INAMO, donde decía que las mujeres ocupamos, creo que eran 38 horas semanales y los hombres 15 en trabajos domésticos y de los cuidados, no sea tan abismal en nuestro país? Solo a través de la educación popular feminista, de seguir incorporando la perspectiva de género en el MEP, de seguir metiéndonos como hormiguitas en estos diálogos en todas las comunidades. Como digo yo, garajes son sinónimos de posibles escuelas feministas, porque las mujeres tenemos que tener conciencia de que los derechos humanos nuestros pasan realmente por una organización de las mujeres para poder romper todas estas estructuras dadas. Paso palabra. Quisiera retomar dos aspectos. Bueno, no, vamos a ver, quiero retomar varios aspectos, porque se quedan por ahí entre tanto lo que uno tiene en la cabeza y se le desorganiza la información. Pero bueno, lo primero que quisiera decir es que hay un objetivo en la Agenda 2030, esta que a veces es tan, como no sé, satanizada, es como lo mínimo aterrizado que puede haber en tema de derechos. O sea, esto no es la gran cosa. La Agenda 2030 es como el minimísimo. Debería ser entendida como el mínimo para asegurar dignidad, pero sin embargo lo han puesto como el máximo para destruir, no sé ni qué, digamos, hasta la fe misma de las personas, porque cuanta burrada se le puede asociar a la Agenda 2030 se le ha asociado. Pero lo cierto del caso es que en la Agenda 2030 hay un objetivo, el 5.3, que establece la obligación de los estados, no bien, recomienda a los estados avanzar hacia el reconocimiento y valoración del trabajo doméstico no remunerado. Costa Rica, muy eficientemente, en el tema de reconocerlo, aprobó la ley 9325 en el año 2016, por ahí, sobre el aporte del trabajo doméstico no remunerado en Costa Rica. ¿Qué era lo que hacía esto? Bueno, obligar, porque no fue como que voluntariosamente las instituciones excedieron, sino que la ley lo que hizo fue obligar al INEC a que incluyera el trabajo de las mujeres o el valor del trabajo de las mujeres dentro de las encuestas que realizaba, exigir la elaboración de una encuesta de uso de tiempo que incluyera el trabajo de las mujeres, porque en el uso de tiempo ahí sí se da cuenta uno realmente quién sí está de vaga y quién no, porque en el uso de tiempo la gente cuenta cuántas horas al día está ocupada en tareas en la casa y en otros espacios. Y bueno, esta ley 9325 fue la que hizo eso. También la ley 9325 fue la que creó la cuenta satélite del trabajo doméstico no remunerado. Y esa cuenta satélite es simplemente como así como existen otras cuentas dentro del presupuesto, poder asumir que esta cuenta está ahí aportándole al Estado costarricense un montón de millones, que si no lo estuviéramos haciendo las mujeres, pues no habría plata que alcance para cubrir esa necesidad del trabajo doméstico. Segundo, en esta ley se establecen algunos conceptos clave para que se entienda socialmente de qué hablamos cuando se habla de economía del cuidado, ¿verdad? Y que se refiere precisamente al trabajo no remunerado que se realiza en casa, que incluye un montón de tareas: la organización y distribución de las tareas en la casa, la preparación de los alimentos, la limpieza y el mantenimiento de las viviendas y de los trastes y de todos los enseres, de todos los cherebecos de la casa, la limpieza y el mantenimiento de la ropa, el cuidado, la formación y la instrucción de los niños y niñas, hacer las tareas, acompañarlo al colegio, ir a las reuniones, etcétera. El cuidado de las personas mayores, de las personas en situación de discapacidad que requieren asistencia personal, y un trabajo invisible, pero que yo nunca me voy a cansar hasta el último día de mi vida de señalar: el trabajo de atención de las personas con enfermedades crónicas, degenerativas y terminales, las personas con cáncer y con otras patologías graves, las cuidan las mujeres en su casa sin remuneración, y es lo único que tienen estas personas en su momento más vulnerable de la vida es a la mujer de esa familia que se ha dedicado bueno, casi que son enfermeras, porque de todo han aprendido cuidando a alguien en esta situación, y ese trabajo tiene que ser, o sea, que siempre hay que recordar que existe ese trabajo en la casa. Y pues también está todo lo que tiene que ver con las compras, el pago de la luz, el pago del agua, las vueltas de la MUNI, ¿verdad? La limpieza y el mantenimiento de todo lo que usa la familia, llámese jardines, llámese
llámese la casa, llámese los techos, los baños, todo lo demás. Y por supuesto también todo el trabajo que hacen las mujeres de servicio a otros familiares, porque digamos, tras de que ya hacemos todo en la casa, además va a cuidar a la abuela, va a ayudarle a la tía, va a cuidar a la otra, ¿verdad? Y todo lo que hace en la comunidad, como el gallito que le prepara a la vecina que está solita, como el gallito que le lleva a la otra persona, que le va a llevar a los adultos mayores, que se va al ratico a colaborar al centro diurno, ¿verdad? Es todo ese trabajo y muchas otras cosas más que no he mencionado son parte de la economía de los cuidados, que incluye, por supuesto, una herramienta, o digo, un aporte fundamental al Estado y tiene una importancia económica en la sociedad invaluable. Eh, Vamos a ver, más allá del mínimo que debería pagarse, que eso es una cosa, otra cosa es lo que el aporte real que significa hacer todas esas tareas, porque el cuidado de personas con enfermedades crónicas degenerativas o terminales, de personas en situación de discapacidad que requieren asistencia personal o de personas mayores que requieren cuidado, ese precio es altísimo, o sea, eso no, imagínense pagar el trabajo de una mujer que haga las tareas domésticas en este medio salario que se les paga a las trabajadoras domésticas cuando están formales, ¿verdad? Porque todavía incluso se les paga mínimo menos de lo que, del poquillo que la ley establece y además pagar el cuidado o asistencia de una persona que requiere de apoyos en el contexto del hogar. Y por otro lado, explicarles que hay una encuesta del uso del tiempo, que ese es el instrumento que la ley exigió que se hiciera y estableció quién lo debía financiar y demás, para medir realmente a qué se dedican las personas durante el día y cuáles son todas las actividades que realizan. Este fue el que tiró el bombazo de cuánto estamos haciendo realmente las mujeres. Por dicha se hizo porque es lo que da pie hoy a esta discusión que tenemos hoy de realmente cuáles son las posibilidades reales de alcanzar una inclusión en el mundo laboral para las mujeres con todas estas situaciones y cuando además muchísimas no hemos tenido la oportunidad de, bueno, no han tenido, porque yo tengo que decir que hablo desde el privilegio de haber podido estudiar, ¿verdad? Pero que muchos no han tenido el chance de estudiar o no era lo suyo, porque además les han impuesto tareas domésticas desde los 12, 13, 14, 15 años que no se pueden quitar de encima, ¿verdad? Y entonces al final de cuentas, como decía Irene, no es un asunto que yo escogí y que mi vida se realiza a través de eso, aunque yo no niego que una mujer pueda ser feliz en donde sea y sentirse realizada en donde sea, lo importante para poder tener esa felicidad es que lo que usted haga, usted lo elija. Y eso es lo que no está dándose ahorita porque la gente se le impone por todo el contexto social, ¿verdad? Y bueno, al final de cuentas, este servicio doméstico, digamos, incluye una gran cantidad de aportes que todavía hoy en el mundo no hay una economía que realmente reconozca el pago de esta fracción de lo que aportamos al país y a la sociedad en una transferencia económica real que no tome en cuenta ninguna otra condición. Me explico. Si usted tiene un salario como trabajadora independiente o como trabajadora asalariada, pues, y se le recarga el trabajo doméstico, pues digamos que aunque es una crueldad, porque te están matando, y ahorita hablo de eso, de esa otra parte, hay una parte económica que te da alguna satisfacción en el alcance de algunos mínimos de bienes y servicios que usted puede cubrir y que son necesarios. Pero cuando usted no tuvo chance, porque además estas tareas domésticas están extrapoladas a atender un montón de gente en la casa, el nivel de dependencia económica que las mujeres desarrollan las expone a la violencia y a la exclusión de la sociedad, aun cuando vivan en condiciones económicas que tal vez no sean tan desfavorables. Tal vez tienen una casa linda, tal vez tienen chunches lindos, pero eso no quiere decir que tengan acceso a ese recurso económico porque al final no son ellas las que se lo están ganando y tampoco se les está pagando por el trabajo que hacen en casa, sino que dependen casi que de una dádiva de quien en la casa sea el principal proveedor, que por lo general es el marido de alguien o el esposo de alguien, ¿verdad? El que hace ese rol. Y eso te somete a la voluntad de quien provee. Y eso puede ser
en muchísimos casos la clave entre la vida y la muerte también, ¿verdad? Porque como estamos en este momento con el crecimiento de los femicidios y demás, nos damos cuenta de lo grave que es que las mujeres tengan que depender, y no solo del hombre con el que viven, sino incluso del que han dejado por violencia, pero que todavía lo necesitan para que le pague la pensión alimentaria a su hijo o su hija, y entonces todavía siguen siendo víctimas y todavía la siguen matando estos hombres a sus excompañeras, porque siempre sigue una cuestión económica y de dependencia. Eh, Hay un asunto, aquí hablamos antes del convenio 189, que se ha ratificado en la mayoría de países, que lo que hace es establecer las condiciones mínimas para el trabajo doméstico remunerado o de las trabajadoras domésticas, pero el convenio 156 de la OIT sobre los derechos de las personas trabajadoras con responsabilidades familiares, aunque es más viejo que el 189, ahí se ve en el numerito, ¿verdad? Está antes, aquí no se ha instrumentalizado nada. Aquí no se le ha exigido todavía a nadie la implementación de condiciones reales y derechos derivados de las personas trabajadoras que tienen una responsabilidad familiar, de manera que yo pueda ir a trabajar durante el día, no sé, digamos que a una casa como trabajadora doméstica, pero que esa persona entienda que yo tengo responsabilidades familiares y que esas responsabilidades que yo tengo sean atendidas debidamente, otorgándole a los niños, por ejemplo, y niñas, una atención en un centro de cuidado que cubra la totalidad de horas que yo trabajo, y que ese centro de cuidado les proporcione el alimento cuando no puedo yo dárselo porque estoy trabajando, ¿verdad? Y que no me haga correr a ver a qué hora llego a cocinarles para que coman y demás. Eso es un tema que tiene que ver con esto, el tema de los centros de cuidado adecuados. Lo segundo que tiene que ver con esto es el reconocimiento de los permisos y de las licencias para poder atender emergencias eventuales de las personas que dependen de una, los hijos, el papá y la mamá en situación de dependencia, el familiar con discapacidad, el esposo con discapacidad, etcétera, ¿verdad? Y que haya que se le permita atender esa emergencia o esa responsabilidad de una cita médica y demás, y que no pierda ese rato de salario por tener que atenderlo. Eso es una obligación en el contexto del convenio que todavía Costa Rica no aplica. Y aunque el artículo 24 de la Ley del Sistema Nacional de Cuidados establece la obligación de que se le dé permiso a la persona de acudir a atender esa emergencia, todavía no se le paga. O sea, vaya, pero se lo rebajo. Pero bueno, ni siquiera es vaya, o sea, están obligados a dar ese permiso por el artículo 24 de la ley del CINCA, pero todavía no aplica. O sea, aunque está la obligación, primero nadie sabe que está la obligación, porque tampoco ha habido un rol así como súper socado de parte del Ministerio de Trabajo para avisarle a todos los patronos: oiga, patrono, ponga atención, por artículo 24 de la ley del CINCA tiene que darle permiso a su trabajadora de que lleve. O sea, nadie ha dicho eso. O sea, está ahí en la ley, pero en el más absoluto los silencios. O yo, por ejemplo, pregunto si Olinda e Irene sabían que toda persona trabajadora tiene derecho a llevar a las familiares que dependen de ella a las citas médicas y a ir a las reuniones de escuela o a atender emergencias, que no se les puede negar el permiso. Pues nadie sabe, eso es como un secreto de Estado. Bueno, y además de eso, ya para ir cerrando, porque si no, nunca termino, hay un tema que está ahí latente, y es a quién le toca, como decía Mainier, cuando la mujer no tiene ese ingreso porque no está trabajando en ningún otro lado, porque la vida le ha negado esa oportunidad, y la familia y la sociedad y todos los demás que somos cómplices de esa situación, ¿a quién le toca cubrir la remuneración mínima que una mujer debería recibir cuando está exclusivamente en el trabajo doméstico? Ahorita, si estás en pobreza extrema y sos cuidadora, te dan 50,000 pesos al mes por un periodo de 3 meses, y después se lo pueden prorrogar. Eso no es un salario mínimo, ni siquiera para pagar el seguro alcanza, digamos. Pero ¿a quién le toca, verdad? Y yo creo que ahí es donde hay que aterrizar claramente que es una responsabilidad del Estado con todos sus integrantes, en los cuales incluye a la parte empleadora, que es, digamos, el principal financiador, junto con las personas trabajadoras, del sistema de protección social que rige en Costa Rica. O bien al sistema fiscal de crear una renta global que incluya una subvención universal para las personas o para las mujeres que alcanzan la edad de 65 años, para que al menos en la adultez mayor tengan una cobertura mínima y un seguro pago por el Estado. El tema de que la mujer puede pedir seguro por el Estado es una falsedad. Lo puede hacer durante el embarazo, pero inmediatamente después ya no tiene el derecho. Durante el periodo de lactancia todavía se extiende en algunos lugares, pero es que la gente dice: pero oye, todas las mujeres dan seguro.
eso no es cierto. O sea, hay montones de mujeres que están sin ningún tipo de protección, ni de atención, ni de seguro, ni nada, que cuidan 24/7 a sus hijos y que saben que sus hijos tienen seguro por la legislación que existe, que protege a las personas menores de 18, pero que no tienen ninguna cobertura de seguridad social. Entonces, la legislación que regule esto debería garantizar el acceso a seguridad social de las mujeres que dedican al trabajo doméstico y que no tienen ni siquiera protección social. Debería garantizar una subvención mínima obligatoria después de los 65 años de edad para todas las mujeres. Yo diría que de los 60, porque la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores dice que es adulta mayor toda persona mayor de 60 años, no de 65 como aquí se ha establecido. Entonces, por una subvención a partir de los 60 años para todas, como una especie de pensión vitalicia, digamos, que se establezca a esa edad y durante su vida, digamos, en los primeros años de su vida, antes de llegar a los 60 años, pues que exista un tipo de retribución que garantice mínimo el acceso al seguro de salud y de enfermedad para todas, y además una transferencia monetaria que pueda ser de los deducibles de renta que se pueden dar o de una devolución de impuesto de ventas, porque todos pagamos ventas en este país, todo el mundo paga impuesto de ventas, todos, desde el que compra solo una caja de leche a la semana hasta el que compra más. Entonces, desde ahí que se haga una deducción que pueda ser retribuida en devolución a las mujeres que no tienen ningún ingreso o que dependen exclusivamente del ingreso de un hombre, que además el ingreso es insuficiente en la mayoría de los casos. Y bueno, una aplicación real del convenio 156 que otorgue alternativas de cuidado que permita que toda mujer tenga el derecho de decidir si quiere o no quedarse en la casa, que sea una elección real, no una imposición del contexto, y que yo no tenga que andar pariendo chinos con sombrero, como se dice en Mopachuco, aquí en el pueblo mío, de Naranjo, sino que usted tenga una alternativa real de cuidado para sus niños desde la primera infancia y que tenga alternativas reales de acceso a la asistencia personal para personas con discapacidad y a cuidado de personas mayores también en su comunidad, que usted pueda elegir realmente qué quiere hacer para que así se deje de romantizar la idea de la mujer abnegada, la que la da todo con amor por su familia y que entonces teniendo una oportunidad real de tener todas estas alternativas, ahí sí sea solo una decisión. Bueno, y eliminando el contexto del hombre que puede obligar a la mujer, su pena de golpes y otras cosas, a que brinde el cuidado, ¿verdad? Pensando que los protocolos de activación contra la violencia se van a reactivar y que vamos a volver a tener un poco más de injerencia del INAMU en la protección de la vida de las mujeres para que vivan libres de violencia. Entonces, todas estas cosas deberían estar en una ley. ¿En cuál ley, Mañez? Yo no sé, pero todo esto debería estar. La renta durante la vida, la pensión vitalicia, el acceso a la protección social y el acceso a servicios de cuidados para todas estas poblaciones que lo requieren para que la persona pueda decidir. Y el pago de asistentes o cuidadores, según corresponda a la población que sea, en el contexto del hogar para personas con enfermedades crónicas degenerativas terminales o personas en situación de discapacidad cuya condición sea más compleja y tal vez el asistente, bueno, tal vez no les alcance para pagar todas las horas de asistencia, entonces que haya esta modalidad de copago para estas cosas. O sea, hay que crear demasiado. Aquí no tenemos nada, nada, estamos en cero. En las tucas, como se dice, ¿verdad? Y en las tucas es como, entiendes, el cabrito de los picapiedras rodando con un tronquito, ¿verdad? O sea, no nos movemos prácticamente. Y hay que empezar desde ahí, desde el núcleo básico de entender que no solo basta el reconocimiento del trabajo, la medición del uso del tiempo, que no solo basta establecer un concepto de economía de los cuidados, que no solo basta definir por ley qué es lo que incluye el trabajo doméstico y el cuidado no remunerado, sino que hay que dar un paso más para poder retribuir de alguna manera como Estado y como sociedad. Y aquí yo no digo a los empleadores por sí solos, sino que del aporte del empleador una parte se destine a esto, ¿verdad? No es que el empleador le pague a uno más, sino que de lo que el empleador aporta, una parte sea destinada a este tipo de remuneraciones que el Estado devuelva del impuesto a la venta, a las ventas, del impuesto de la renta, o sea, de todos lados debería ver cómo se hace, pero un poco lo que todos pagamos más es el impuesto al valor agregado, que es el impuesto de ventas, que es el que podríamos realmente tener como el único impuesto global que pagan todas las personas sin importar si son mujeres dedicadas al trabajo doméstico, por ejemplo, o si es el gran comprador que va al automercado y se llena el carro de todas las cosas frufru que vienen de otro país. Sea quien sea, todos pagan ventas y por eso debería venir de ahí.
Y ya para finalizar mi intervención y tratar de no intervenir más en el programa porque ya hablé mucho, lo que sí quería decir es que además, con todo y esto que no es reconocido, con estas, no sé, como 15 tareas que hacen las mujeres todos los días en el contexto, sea que sea trabajadora o sea que se dedique de lleno al hogar, además se ha dado una, no sé, como una tendencia generalizada a la psiquiatrización del burnout de las mujeres cuidadoras, porque pareciera como completamente inusual la mujer histérica, la bipolar, la que tiene un trastorno ahí de no sé qué, porque es incomprensible porque ahora aparecen tantos males, o sea, porque es que crece tanto la vaina de las mujeres ahora que les ha dado por enfermarse o por hacerse las locas y no se entiende que cualquiera con esta demanda de trabajo cotidiano termina burnout y se le reconoce a los trabajadores y hay un reconocimiento en la OMS, en la OPS, para todo el mundo, pero para las mujeres no. La mujer está siendo psiquiatría, ¿cómo se dice? Bueno, llevándose el escenario de la psiquiatría para medicarla, para que aguante la jornada. El trabajador se le da una licencia, se le dan vacaciones de tipo, no sé cómo es que se llaman estas vacaciones para la gente que trabaja en trabajos fuertes que requieren un poco más de espacio Profilácticas. profilácticas. ¿Quién más requiere una vacación profiláctica que una persona de lleno cuidando a una persona con una enfermedad crónica degenerativa terminal todo el día? O una persona cuidando a un adulto mayor con Alzheimer o demencia que ni siquiera tiene con quién hablar todo el día. Y no pasa, ¿verdad? Es como que no, medíquela. Llénela de antidepresivos, de ansiolíticos y de todo para que siga funcionando, para que siga rindiendo en el brete que le toca rendir porque no tiene otra alternativa. Entonces, las mujeres muchas veces no es que tienen un trastorno de ansiedad, una depresión gratis, lo que tienen es un agotamiento absoluto, físico y mental. Tienen burnout, que sí se reconoce para otros trabajadores, pero las mujeres también lo viven, porque el escenario es crítico, porque además, tras de todo, tras de feria, digo el chiquito, tras de que trabajan tanto, no ven nada a cambio, ¿verdad? A veces ni un gracias, porque le toca. Entonces, bueno, con toda esta situación, yo sí creo que es viable impulsar un proyecto de ley que vaya aterrizando un poco más de elementos. Yo no sé si tenemos las condiciones para decir en este momento que paguemos una retribución generalizada a todas las mujeres que hacen trabajo doméstico, pero por lo menos que se establezcan mínimos de aseguramiento y otras cosas, independientemente de la circunstancia en la que vive la mujer, independientemente de si el compañero o compañera está trabajando y le puede pagar el seguro, que no dependa solo de eso, ¿verdad? Entonces, pues sí, la tarea es amplia y el escenario de un proyecto de ley tiene que considerar por lo menos todos estos elementos. Muchas gracias Bien, y bien. no sé, ahí nos guía Mainier, ¿qué más Sí, le sí, claro, abordamos? está muy bien esto. Ahora que hablabas de los datos, voy a referirme un poquito, que Irene apuntaba, se escucha, sí, hola, Vimos, no lo vemos, pero lo escuchamos. ah, bueno, ya te va, voy a hacerme visible, ya que las mujeres están invisibilizadas, yo voy a hacerme visible. Eh, Hay una cuestión fundamental, Irene apuntaba el 90. A nivel, a nivel mundial, en el año, datos del 2022, que hizo el Banco Mundial, y para algo sirven los datos, por lo menos, y la ONU, el 84% en el mundo eh, del trabajo general está en los países pobres de todo el mundo. Y los países desarrollados, como Estados Unidos, Inglaterra, y esa gente, ahí no se ve eso. El 70% de todo el trabajo asalariado y en general está en esos países pobres, 70%. De ese 70%, según los datos que aparecen por ahí, también cerca del 56% son mujeres que están en el sector informal. Por eso por eso hablaba de las trabas, que una de las grandes trabas, aparte del patriarcado, es, es el sector informal. El sector informal que tiene algunas máscaras muy loables y todo, como es el trabajo, como el que se llaman emprendimientos y todo eso, pues sigue siendo informal. Lo que hace es desplazar, especialmente la mujer, según los del trabajo asalariado, que la incorpora, digamos, como una persona, digamos, que su trabajo es útil y no aparece como no pagado. Es decir, así de fácil
ahí en todos los datos uno ve las cuentas satélites de México, Estados Unidos, y aparece trabajo informal. Simplemente ese trabajo de ese no pagado. Entonces, aquí yo quisiera recuperar en primer lugar que sí, hace falta un proyecto que trate de romper. Yo siempre lo he pensado y he echado algunas discusiones con algunas muchachas y compañeras académicas de otro lado, en el área de teología incluso, que yo digo que aquí el gran problema de género es el patriarcado. Cuando el patriarcado salió, si lo revisamos la historia de la humanidad, así muy breve, las mujeres son las que crean directamente la agricultura, la domesticación de los animales y todas esas cosas. Y la primera acción comunitaria de trabajo lo hacen las mujeres. El hombre se dedicaba, no es que sea difícil ni nada, que no sea difícil, a la cacería, una cacería bastante difícil, con animales salvajes y todo lo que después del trabajo de andar en los ríos, cuando aparece la pesca y todo eso. Pero fundamentalmente la mujer es la que ha hecho la organización prácticamente del sector primario, que es la agricultura, y después la ganadería. Cuando empieza el trabajo dentro de que es cuando la mujer empieza a perder fuerza, extrañamente, el hombre asume como patriarca y uno lo ve ahí desde siglos inmemoriales. Es en el sector, actualmente, en este eh, sistema o modelo económico, le viene muy bien al sistema económico capitalista meter a la mujer por debajo. Ustedes ven, por ejemplo, que las mujeres, bueno, aquí votan hasta el 53 ya como oficialmente en Costa Rica, creo que en Estados Unidos fue un poco antes, y entonces 50, 60, 70 años. Entonces, esos datos digo porque son parte de la pérdida de poder. La mujer no tenía opción de elegir, menos ser electa. No sé en qué año fue la primera mujer que fue diputada o que fue presidenta de la Asamblea, que fue una señora Matilde Marín, de Liberación Nacional. Eso porque el asunto en todo esto que yo veo, y siempre lo he planteado así, es un problema de poder. Quisiera ver si ustedes pueden relacionar un poco el asunto del patriarcado con un problema de poder. Compañera Olinda, si gusta tomar usted la palabra y posteriormente yo apoyo. Sí, Dale, vieras que analizando, son retos que nos tenemos que plantear, ¿verdad? Porque a veces hasta desde las mujeres, cómo ejercen ese poder y cómo nos estigmatizan, ¿verdad? En todito yo estaba recordando cuando estaban hablando de las pensiones, de que cómo es algo que dicen, bueno, hay que darle, pobrecito los hombres que los están llamando a pensión, pero no hacen ese análisis que esa pensión no es para mí, es para su hijo y es una responsabilidad. Entonces, ¿cómo se vienen toditas esas relaciones de poder? Desde que migramos también, y yo siempre lo he puntualizado de que esa relación, migra vos porque sos mujer, porque vos vas a tener más opciones, no te piden tu opinión, entonces, ¿quién es más, en la temática de remesa, las mujeres mandamos más y los hombres mandan menos, entonces, siempre la carga, y si miramos en la parte de nuestro país de origen, son las mujeres las que quedan a cargo del cuidado de nuestros hijos. Y a veces, y sin ninguna remuneración, porque la remesa que mandamos tal vez es para estudio, para otra cosa, pero nunca parte de esa remesa está dedicada para esas mujeres cuidadoras que se quedaron ahí en el país. Entonces yo creo que tenemos retos, porque Costa Rica está lleno de leyes, pero que se cumplan son otros 100 pesos, ¿verdad? Porque yo siento que hay muchas cosas legisladas, que, que es el reto de nosotras como mujeres, que se cumplan todos esos convenios internacionales, todas esas recomendaciones que se han hecho para el país,
porque yo creo que si no avanzamos, siempre va a salir un nuevo decreto, van a salir nuevas directrices, nuevas políticas, pero se van a quedar ahí en la divulgación, pero en el cumplimiento yo siento que siempre se queda como atrasado todo el cumplimiento de esas directrices, de todo lo innovador que sale para visibilizar el trabajo doméstico, las labores de cuidado, pero no avanzamos nada. Bueno, yo quiero hacer, ¿verdad?, hincapié en algo que planteé antes y tratar también desde, ¿verdad?, este reto que yo me puse a mí misma como mujer política, y es justamente politizar los espacios comunitarios. Y yo vuelvo a dejar acá, el 63% de mujeres afrodescendientes en la región trabajan en materia de los cuidados, ¿no? Las feministas decoloniales vienen significando cómo las mujeres migrantes y las mujeres de color están en un estrato diferente, en una grada diferente en este eslabón hacia tener acceso a los recursos y al poder y a los bienes y servicios estatales. Y esto no es casual, ¿verdad? Entonces, las mismas feministas decoloniales nos vienen a recordar cómo hubo como que se enlazaron muy bien el patriarcado, ¿verdad? Occidental, que venía de la mano con la colonia, ¿verdad? Y el sistema económico. Pero también me gusta mucho que ellas dicen, hubo un tipo de complicidad entre los hombres, ¿verdad? Pero aunque también estaban siendo colonizados, o sea, nuestros compañeros en todas estas áreas, nuestros compañeros obreros, que dijeron, mira, me van a explotar, pero ya que yo puedo explotar a las doñas, démosle por ahí. Entonces, por lo menos me posiciono en un lugar de poder. Y varias de estas autoras lo que plantean es cómo hay un reto en las masculinidades latinoamericanas de desmontar ese patriarcado occidental que los posicionó en un lugar de poder. Pero el reto es de ustedes, hombres. Nosotras, o sea, realmente no vivimos como hombres, entonces no sabemos en qué términos se comunican ustedes dentro de sus grupos y manadas, ¿verdad? Pero más allá de eso, es que recordemos una vez más, lo hacen a través de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Entonces, o sea, hay que hablar de poder en términos reales. A las mujeres nos están matando por considerarnos propiedad de un hombre, ¿verdad? Esto no pasa al revés, o sea, las tasas de femicidio no se pueden comparar con los asesinatos de mujeres hacia sus parejas, primero porque son muy bajos los datos, pero también porque nosotras no concebimos que el sujeto, hombre, sea de nuestra propiedad, ¿verdad? Entonces no ejercemos esa violencia. Y si se matan más hombres, como dijo una señora hace poco, una comediante muy buena, si se matan entre ustedes, o sea, y les da por jugar entre ustedes los juegos del hambre, bueno, y no nos metan a nosotros en esa ecuación. A nosotras no somos las responsables de esto. O sea, el poder sigue estando a manos de hombres, ¿verdad? El trabajo formal sigue estando en su mayoría a manos de hombres, la capacidad de ingresar al trabajo formal, el dinero. Entonces, cuando hablamos de techos de cristal o de pisos pegajosos en los cuales las mujeres no podemos acceder al trabajo formal, tiene que ver con esos mecanismos que se entrelazan, donde se ha encontrado a través del sistema capitalista una maravillosa ecuación. O sea, explotemos a las mujeres, pero además desde esta explotación vendámosle la idea de que sean consumidoras y por tanto se quiere como equiparar un concepto de usted es una mujer exitosa en tanto consuma, ¿verdad? Consuma y consuma y consuma para usted, para sus hijos o lo que sea, pero no se busca digamos, un empoderamiento real de la mujer en tanto, pues bueno, se tomen los medios de producción y además se tome el trabajo formal. Yo siempre creo que hay que buscar soluciones, como decía Erika, y plantear proyectos de ley, pero más allá de eso, yo insisto, ¿cómo transformamos la cultura? ¿Verdad? Entonces, si bien hablamos de datos muy fuertes acá, yo sigo pensando que hay que pedagogizar hacia la vida, hacia el cuidado desde la colectividad, desde la colectiva.
y seguir poniendo en el centro, porque fíjense que parte de mi experiencia ha sido incluso en grupos de mujeres una invisibilización cuando uno es madre y está participando de esos espacios, que yo creo que hay que seguir poniendo en el centro que la mujer madre tiene una carga extra, o que la mujer cuidadora de una persona con discapacidad, o una persona adulta mayor, o una persona enferma terminal, tiene que seguir siendo puesta en el centro. Que volteemos la mirada nuevamente hacia las compañeras migrantes, porque la vida de las mujeres migrantes importa. Como dice el dicho, pongamos estos datos donde las mujeres afro, ¿verdad?, sufren una explotación diferenciada. Y de aquí la riqueza del estudio, de cuando las mujeres nos acercamos a la búsqueda del conocimiento y a esta construcción del conocimiento feminista. Yo en algún momento leí a Angela Davis como las primeras mujeres, ¿verdad?, afro norteamericanas que leía, y no voy a olvidar jamás que se planteaba, ¿verdad?, que las mujeres afrodescendientes vivían una doble explotación, ¿no? Cuando llegaron en condición de esclavitud. O sea, se les latigaba igual que a un hombre, pero su explotación iba en doble sentido sobre sus cuerpos. Eran mujeres que tenían que insertarse en el trabajo, ¿verdad?, esclavo, y también dar sus hijos en condición muchas veces de violación y de explotación sexual sobre sus cuerpos para esa esclavitud que se sigue perpetuando en todos nuestros países. Y lo vemos, por ejemplo, con el recrudecimiento de los discursos fascistas de gobernantes que vienen a apelar que América Latina lo que tiene es un montón de seres humanos en condición de desperdicio que los están devolviendo a sus países después de haber dado, por ejemplo, a Estados Unidos su mano de obra de una manera muy explotada, en condiciones de total deshumanización. Entonces, cuando hablamos de por qué las mujeres no llegamos al trabajo formal, es porque hay unos códigos de poder establecidos a nivel mundial que tenemos que decodificar, o sea, desmontar entre todas las partes, desde el discurso, desde las prácticas sororas entre mujeres, desde devolver la mirada a nuestras comunidades, que la economía social, sororaria y solidaria tenga un eco, ¿verdad? Desde las prácticas que tenían nuestras abuelas de ollas comunes y, ¿verdad?, estos turnos comunitarios, desde revisar y atender a nivel social estas necesidades y seguir poniendo en el centro que hay personas que tienen mayores complicaciones. Yo no quiero cerrar la noche de hoy sin hablar desde mi visión también inclusiva con las mujeres trans, pero en Costa Rica la vida de una mujer trans, o sea, la última vez que escuché un dato era que el promedio era hacia los 36 años por unas condiciones de desigualdad tan brutal que pasan por el acceso al trabajo formal y al trabajo en términos generales, que las excluye a una condición de prostitución o como se dice, de trabajo sexual, ¿verdad?, más correctamente. Y yo decía, es que cuando vamos a hablar de las mujeres trans en Costa Rica y de esas condiciones que también las atraviesan de manera diferenciada, ¿verdad? Entonces yo insisto y diré, tenemos leyes, como decía la compañera Linda, hasta para tirar para arriba, tenemos convenciones internacionales que hablan de prevenir, perdón, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, pero también tenemos gobernantes que se van a venir a volar esas leyes. O sea, es la propuesta neoliberal. O sea, no ocupamos que las mujeres se sigan empoderando, ni organizando, ni teniendo acceso a la justicia, ni ellas ni sus territorios. Lo que ocupamos es seguir desmontando estas estructuras que hemos logrado a través de los feminismos, porque nosotras estamos haciendo que el mundo se equilibre y tenga mayor equidad en el acceso a los recursos y bienes, pero también estamos exigiendo derechos. Y yo creo que ninguna persona fascista, sea hombre o mujer, le interesa que las mujeres sigamos repartiendo de manera justa, porque quieren seguir capitalizando para su propio interés. Entonces yo realmente creo que en este momento histórico tenemos que hablar más y más desde una cosmovisión que recupere lo latinoamericano, lo centroamericano, el barrio, ¿verdad? El cuidado de la colectividad y no seguir sembrando tanto individualismo. Por aquí cierro yo esta noche esta segunda parte y espero a ver qué sale con las compañeras. Paso palabra a Erika.
No sé si Mayner iba a decir algo, perdón, pero yo quisiera Sí, sí, retomar algunas cosas porque hay un temita ahí que Mayner preguntó en relación con el tema de esta cuestión del ejercicio del poder. Y a mí me gustaría referirme a eso brevemente, porque, o sea, podré sonar demasiado chancletudo, dirían algunos, izquierdos, pero yo sí creo que la lógica que explicó Engels en su libro, en su obra del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, el Estado. sigue siendo la lógica actual, o sea, y Engels lo decía de manera clarísima. Las mismas circunstancias que un día le dieron el rol protagónico a la mujer en la sociedad gentilicia, o sea, cuando vivían en grupos de familias, que era ese rol protagónico porque era la única que definía a quién le correspondía la herencia y a qué grupo sanguíneo, o sea, qué colectivo familiar pertenecía a la persona, ese rol histórico que se perdió, que le daba la supremacía a la mujer en la casa, fue relegado por la propiedad privada y por el origen de los estados que le dieron el protagonismo a quienes podían irse de la casa y dejar botada a la gente que requería cuidados y que requería comida durante el día. Y es indiscutible, y por eso digo, por más chancletúa que me digan y por más todo lo que hay de género, porque yo quizá no sea la máster en la temática, pero sí creo que es innegable que hay una relación de poder que se establece con el acceso a la riqueza y a poder salir de la casa con libertad, porque los hombres no se embarazaban, no amamantaban, no cuidaban y no preparaban los alimentos, ¿verdad? Entonces, a la hora de adquirir esa posibilidad, los hombres salen de la casa y relegan a la mujer a un ámbito doméstico en el que pierde todos los derechos que tuvo en la sociedad gentilicia. Y esto Engels lo dice con una naturalidad que no nos debería parecer raro, es que es obvio, o sea, es obvio que en una sociedad en la que para poder ser realmente reconocido hay que salir a la calle a trabajar para hacer plata, y usted que se embaraza, y usted que amamanta, y usted que cuida, no puede, entonces obvio usted va a tener un rol de subordinación porque la sociedad se estructuró para eso. Ahí es donde se instaura el patriarcado con las mismas lógicas del poder económico, porque nacieron junticos, ¿verdad? El patriarcado y el poder económico nacen juntos porque la acumulación de riqueza es posible para el que se va de la casa a pastorear y a recaudar dinero y a vender las cosas afuera y a echarse la plata a la bolsa o lo que fuera antes, las semillas de lo que fuera con lo que hacían canje en aquellas Cacao, épocas, ¿verdad? El cacao. piel de cacao. Ese mismo rol que dio la posibilidad de irse y de decir que lo que vale está afuera, en la lógica del mercado, de la riqueza y del Estado, son los que relegan a la mujer a esta obligación de quedarse ahí en el centro vital, indispensable para la existencia de la raza humana, pero invisibles. ¿Verdad? Y la mujer que fue la protagónica en los grupos familia, en la sociedad, en la gens o en la sociedad donde la sociedad se organizaba en grupos familiares, en la que, digamos, todos los hombres tenían contacto sexual con todas las mujeres del otro grupo, esa era la forma en que funcionaban las cosas en aquellas épocas que no había, que estábamos en el antes de la civilización. En esa época, ¿cómo usted iba a saber de quién eran los hijos? La única persona que podía saber era la que los parió. Entonces la mujer tenía ese rol de supremacía en la sociedad que le fue arrebatado cuando se da esta lógica. Y entonces yo, para ir también trayendo un poco al aterrizaje de qué soluciones o alternativas podrían darse para que la mujer tenga mayor facilidad de acceso a la educación, pero también para que tenga mayor oportunidad de reconocimiento por su trabajo. Creo que lo primero está en educación y concienciación sobre la responsabilidad social y política del trabajo doméstico y los cuidados. Y la educación y la concienciación es para todos y para todas, no solo para los hombres, sino para las mismas mujeres, como bien lo planteó Linda en la primera parte del programa. Nosotras somos las primeras que tenemos que reconocer que lo que hacemos es un aporte demasiado significativo. Somos las primeras que tenemos que creérnoslo y además, por supuesto, el resto de la sociedad. Y esto indiscutiblemente solo se hace en educación en la escuela y en procesos de concienciación a nivel de campañas que culturalmente modifiquen la idea que existe sobre la responsabilidad del trabajo doméstico y los cuidados. Número dos, garantías de seguridad social para todas las mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado.
Número 3, fortalecimiento y facilidades de acceso a los sistemas de cuidados y apoyos que permitan a las mujeres acceder al mundo del trabajo o decidir si no quieren, pero que tengan la opción de decidir, delegando la asistencia y los cuidados que se dan en el entorno familiar a otras personas, que perfectamente esas otras personas pueden ser mujeres que el Estado prepare técnicamente para brindar estos servicios y que reciban una remuneración digna a cambio. Licencias pagas de maternidad por un plazo mayor, por al menos 12 meses, y que esas licencias mismas licencias, se le entreguen al hombre para que la mujer pueda alternar con sus compañeros la licencia de cuidado y no se tenga que tragar al bebé solita durante 12 meses, sino que pueda alternar esos espacios de cuidados con el compañero o con la pareja, ¿verdad? Que esa posibilidad sea real, porque al hombre no le dan ni 3 días, digamos, todavía no hemos logrado, no sé cuánto es lo que se ha podido avanzar en la materia, pero digamos que los bebés requieren andar en brazos prácticamente 12 meses, y mientras los bebés tengan que andar en brazos, el hombre y la mujer, los papás del huila, ¿verdad? O de la abuela, tienen que poder alternarse el cuidado. Pensión vitalicia para mujeres mayores de 60 años que se han dedicado de lleno a lo doméstico a lo largo de la vida sin otras oportunidades ni alternativas, y una devolución de impuestos destinados a cubrir el trabajo doméstico de mujeres que no tienen ningún otro ingreso remunerado. Eso es lo que yo pienso puedo extraer de las experiencias de la discusión internacional, porque he de decir que este tema no es un tema que solo nos ocupa a las ticas, es un tema latinoamericano, es un tema de todas nosotras, ¿verdad? Que ha venido liderando las mujeres, especialmente las mujeres migrantes y las mujeres afrodescendientes, ¿verdad? Que han sido las que han levantado en primer lugar la bandera por estas luchas y que nos han ido poniendo en el camino algunos mínimos que deberían legislarse para que puedan empezar a exigirse, porque obviamente mucha ley no se cumple, pero es que si ni siquiera hay ley, hay menos de dónde agarrarse para echarse la pelea. Entonces yo creo que por ahí un poco andaría lo que yo creo que se debe legislar para garantizar no solamente el reconocimiento digno del trabajo doméstico, sino la posibilidad real de que la mujer elija qué quiere hacer en su vida. Si es quedarse en la casa cuidando, ¿verdad? Porque tiene esa vocación de ser esa persona, o si lo que quiere es desarrollar una vida fuera del hogar, sabiendo que existen posibilidades reales de que alguien asuma de manera responsable eso que históricamente se le endilgó sin opinión a la mujer. Yo diría que desde aquel momento del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. A veces yo quisiera hacer una sociedad gentilicia otra vez, todo sería maravilloso, ¿verdad? Sin tantas reglas del comercio y tanta vaina, pero bueno, no podemos devolvernos hasta ahí. Más bien nos estamos devolviendo a escenarios más peores, dirían los chiquillos, en este momento, llenos de fascismo y de neoliberalismo extremo y de derechas conservadoras que destruyen lo poco que hemos avanzado. Y bueno, ojalá que en ese escenario, pues, sepamos sostenernos y dar la lucha para seguir avanzando en Costa Rica, por lo menos, y no dejar que nos implanten ningún tipo de estas babosadas con las que se gobierna actualmente y de estas ideas absurdas que pretenden imponerse, y que más bien resistamos y que podamos hacer avances y no solamente sostenernos. Perdón, yo quiero tomarme un momento para poder, digamos, también compartir los comentarios de las compañeras que nos están escuchando en el en vivo. Nos han puesto, dale. Por ejemplo, que doña Olga Chinchilla dice, ¿hay experiencia en algún país en el cual las mujeres que laboran en sus casas reciben pago por sus trabajos? La señora Waisan Jin dice, mucha desigualdad, no hay universalidad del cuidado. Posteriormente, la compañera Jenny Vázquez dice, hola chicas poderosas, gracias. Díganme por favor, a todo este trabajo de atención que hacemos las mujeres, ¿cuánto precio o monto económico le dio este Estado patriarcal? Y también dice, medicar, bloquear a ese pobre cerebro para que no vea mucho. ¡Wow! ¡Qué fuerte nos transmiten las compañeras! Yo diré o repetiré un poco el comentario de Linda, de cómo el trabajo de los cuidados, el trabajo de las compañeras que trabajan en lo doméstico, está considerado para abajo del salario mínimo, y que es, una vez más, una forma muy eficiente de empobrecer a las mujeres. Siempre considerar que el tema de los cuidados es de menor valía, ¿verdad? Y de menor profesionalización y de menor, etcétera. Cuando en realidad las mujeres, como decía Erika, tienen que manejar una serie de tareas como desde que atiendan lo emocional, lo alimenticio, lo educativo, que realmente
yo me sorprendo de que se pueda sostener tantas áreas al mismo tiempo. Le paso la palabra a la compañera Olinda y antes por si le estamos robando alguna intervención. Doña Olinda. Compañerita, hay que activar, por favor, el micrófono. Pienso que nos llevamos un gran reto, una gran lucha, porque desde el contexto actual, yo siento que todo el sistema quisiera que nosotros volviéramos a esos lugares de sometimiento, de lo privado, a invisibilizarnos. Y yo creo que algo muy importante para nosotros las mujeres es hacer frente, pararnos y buscar cómo no nos invisibilicen y no nos metan en ese ámbito privado que hemos venido por años soportando. A veces con nuestro gusto, pero a veces impuesto por todo este sistema económico. Entonces, yo pienso que capacitarnos, trabajar con esas mujeres de las comunidades, porque reclamemos y posicionemos ese tema de los cuidados, porque en este contexto actual que estamos, yo siento que a las mujeres nos quieren devolver, las pocas que estamos insertadas en toda la temática laboral, nos quieren volver a insertar a ese ámbito privado de cuidado y a esa dependencia económica, y ya sabemos que la dependencia económica nos anula como mujeres. Gracias. Yo quisiera nada más una reflexión que no la quiero dejar botada, y a mí me impresionó tanto cuando me la dijo mi psicóloga. Me dijo: Irene, es que cuando las mujeres latinoamericanas entiendan que la maternidad las empobrece, esto cambia. Y para mí es como muy fuerte, porque también dentro de el discurso ecofascista, las personas jóvenes han estado recibiendo mucho bombardeo de este tema de que la vida humana, ¿verdad?, no cuenta, pero no es toda la vida humana. O sea, el proyecto fascista tiene muy claro que los cuerpos para explotar y para desperdiciar son los de las personas pobres y de color. Entonces, para mí es muy fundamental recordar que las mujeres y hombres jóvenes tienen derecho, o personas no binarias, a conocer mucho sobre, ¿verdad?, el tema de la sexualidad, para también prevenir un embarazo no deseado, pero que no olvidemos que realmente esta experiencia mística, que es la vida misma, ¿verdad?, debe ser también una decisión maternar, pero no maternar en esa sensación de soledad. O sea, no decidir cuidar en esa sensación de estoy sola contra el mundo y esta criatura tengo que protegerla porque le va a pasar algo gravísimo ante tantas amenazas. No, ahí es donde el Estado tiene que empezar a significar espacios de cuidado, porque si las mujeres no tenemos un espacio de cuidado, no vamos a poder insertarnos en igual condición que los hombres al trabajo. Y además, o sea, realmente abrazar que el tema de dar vida, o sea, no nos tendríamos esta noche aquí, este espacio, es realmente hermoso en tanto haya las condiciones para que ese ser humano tenga una vida digna, un buen vivir, ¿verdad?, un acceso a los bienes y recursos, pero también a los bienes naturales, ¿verdad?, una experiencia humana que le dignifique como ser. Entonces yo sí quería dejar esto acá un poco más filosófico, pero que para mí es fundamental. Y esto pasa por la organización comunitaria, ¿verdad? Esa organización comunitaria, esa sociedad civil puede llevarle estos reclamos al Estado, en este caso Estado costarricense, ¿verdad?, para que podamos maternar sin sentirnos solas, sino, como decía la compañera Erika, en condiciones más comunitarias, más de red. Muchas gracias. Paso palabra. Audio, Moinier. Sí, bueno, antes de terminar, faltan unos minutitos. Quería recuperar algo importante. Creo que queda claro que el problema, aparte de lo económico, es un problema de falta de empoderamiento de la mujer. Ha sido, como estaba linda, y es una palabra que ustedes manejan mucho, pero que no se usa: invisibilizar, o sea, no hacerla visible, porque la mujer es lo más visible que tenemos, es la que genera la riqueza y genera la humanidad. De alguna forma, las mujeres son las que hacen que la humanidad exista.
Eh, entonces, en un primer momento, uno podría pensar que el problema está en la falta de empoderamiento, pero lo hemos analizado desde el punto de vista eh, general, pero hemos tratado de enfocarlo desde el punto de vista económico, pero ha derivado en lo social y en lo político. Entonces yo quisiera, digamos, aquí recuperar algunas cuestiones. Por ejemplo, se habla de que hace falta educación, conciencia, lo que se llama ese espíritu gregario, la gregariedad propia del ser humano, bueno, de los mamíferos, dicen, pero nosotros debemos recuperar y recuperarla en igualdad de condiciones. ¿Cómo lograr? Es la gran pregunta, por eso hablaba de cuál ley. ¿Cómo lograr que se encuentren las mujeres y los hombres, como la pongo yo ahí en el anteproyecto, vis a vis, o sea, cara a cara? Es decir, que yo no diga, esta es mujer, en un sentido peyorativo, negativo. Es una compañera, es una persona. Yo creo que hay que variarle un poco el asunto de género, porque eso le da todavía espacio al sector, digamos, de poder, le da espacio de entenderlo en división. Si hablamos de personas, ahí vamos rompiendo un poco ese empoderamiento. Es una persona a la que se presenta ahí, se llama Irene, se llama Erika, se llama Olivia, se llama Magnier, tal, es una persona. No, veamos. Yo creo que eso es una de las cuestiones que hay que romper en la conciencia popular para que encuentren. Hay datos por ahí que desde el 2017 revisé los datos y los he revisado en el 2000. Por ejemplo, en el concurso, digamos, a nivel mundial, a nivel de ingresos en América Latina, en el 2000 las mujeres estaban 25 puntos por debajo. En igualdad de condiciones, las mujeres bien, igualmente preparadas que el varón, con las mismas características, incluso hasta mejor preparadas intelectualmente, desarrollamiento, y con las mismas facilidades de enfrentarse, estaban 25 puntos. En el 2018, el 17 había bajado un poco y estaba todavía en 17. Pero a nivel de poder, de participación en los estamentos de gran poder del mundo, especialmente estaban como 40, 60. Hasta ahora estaban llegando 40. O sea, por cada 100 personas que se participaron, había menos de 40 mujeres participando en acciones políticas y en el desarrollo social de la comunidad. Eh, Sin embargo, a nivel, digamos, incluso eso se va a nivel de la riqueza. En el mundo, el 1% más rico acumula el 63% de la riqueza mundial producida, esos datos al 2020. Y la mayoría de las mujeres no aparecen en la lista. Parece que solo hay menos del 1% de los ricos son mujeres, menos del 1%. El 99% de los ricos ricos, los millonarios que llaman, son mujeres. No, incluso hasta en ese nivel de alta concentración de riqueza, las mujeres aparecen minimizadas, no aparecen como un objeto, como parte de, y no como una parte integral de las. Entonces, yo pienso que esas dos cuestiones que podemos ir analizando aquí, o esos dos posicionamientos están, como apuntaba la señora Eric, educación y elevar la conciencia, el acceso real, como lo estamos planteando, al poder. Y también hay una pregunta que yo se la dejo a Erika para la próxima que tenemos, se la dejo en la Constitución Política nuestra dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces, ¿por qué aparecen esas grandes diferencias en los aspectos de ingresos propios, ahí con datos no solamente nuestros, sino de las grandes instituciones, digamos, acreditadas, universidades, etc., en ingresos, en participación en las tomas de decisiones, digamos, ya sea empresas o estados, y en la distribución, digamos, de tareas socialmente establecidas. Entonces, un poco eso. Lo único que las mujeres, vi el dato, van ganando en América Latina en datos, van ganando en América Latina es en el sector terciario de la educación. Se gradúan más mujeres
profesionales que hombres. Sin embargo, esas mujeres que se gradúan profesionales van al sector laboral y hay un hombre que está en menos preparación que ellas y es el jefe. Entonces ahí un poco van viendo, por ejemplo, cómo se va tratando. Por eso yo recupero estas dos cosas. Estamos, le doy esa tarea especialmente a todas, pero especialmente a la compañera Erika, que es abogada, pero a las compañeras. ¿Por qué nuestra constitución política dice que todos somos iguales ante la ley y aparecen esas grandes diferencias? Así es, retomamos todo esto, esperamos que este programa pueda seguir desarrollando acciones, pensar con otras mujeres y bueno, para nosotros ha sido un gusto, creo, para todas estar acá el día de hoy en este programa Alternativas, que recuerden seguir mañana a través de las emisoras de radio, pueden encontrar toda la información de los horarios en la página del Facebook de Alternativas y bueno, estamos llegando con esto al final, tenemos que salir ya del aire por razones de compatibilidad con los tiempos de radio y bueno, muchas gracias Mainier por hacer posible y impulsar este diálogo para que sigamos todas construyendo y aprendiendo. Muy buenas noches, nos vemos. Muchísimas gracias a todos, todas, todas. Olinda. Un gran abrazo, Olinda. Gracias. La vamos a seguir tomando en cuenta para el programa, para la presentación del proyecto. Un día esto vamos a poner de acuerdo. Podemos seguir aquí conversando, mientras tanto vamos a cerrar en el Facebook y le agradecemos mucho a Aire la colaboración en los controles y se pueden quedar aquí unos minutitos más para que podamos ponernos de acuerdo para el futuro. Adelante. Un abrazo. Vea, le iba a decir dos cosas.